Hoy en distintos rubros de la economía y en esta reactivación económica que ya venía teniendo signos negativos de una crisis en la que ya estábamos envueltos y que ahora se agravó con la pandemia. Estamos en conversación con Matías Zurt, que es economista y es consultor de IBEC. Matías, en principio, ante esta situación grave, ¿qué se puede proponer? Bueno, como decíamos recién, digamos, yo creo que en parte el gobierno empezó a tomar nota del costo que esto está teniendo sobre la macroeconomía argentina. Me parece que la flexibilización y esto de pasar a una nueva fase a las regiones, a las provincias o a las áreas geográficas que están menos comprometidas con el virus, creo que es lo mejor, digamos, más allá de cualquier medida paliativa que se pueda pensar, lo mejor es que todas aquellas empresas, todos aquellos lugares donde se pueda volver a implementar la actividad productiva normal, se lo vuelva a hacer. De hecho, ahora, digamos, a nivel estructural, desde el Estado, impuestos, tributos, emisión, ¿cómo se puede? Bueno, es que ahí, digamos, cuando estás en estas situaciones es cuando todo tiene un problema, digamos, que es la típica frase de la sábana corta, digamos, cuando yo quiero cubrir una parte se me descubre la otra, digamos. Si yo propongo bajarle impuestos a los sectores que están comprometidos, entonces ese déficit del que hablábamos recién, que es financiado con emisión, va a tener que ser financiado mucho más con emisión. O sea, el déficit se va a ampliar mucho más porque la recaudación ya está cayendo, pero caería incluso un poco más. A ver, en estos momentos yo creo que tampoco se puede encerrarse por ahí en cuestiones, digamos, si hay que emitir para bancar al sector privado, yo creo que en este momento está más que justificada la emisión. Justamente la emisión no está justificada en otros contextos. ¿Y la En este hiperinflación momento, que todos bueno, anticipan? por eso a eso iba. Toda la emisión que se esté llevando a cabo ahora y que sea destinada, insisto en esto, en salvar el sistema productivo, en que no quiebren empresas, en que no quede mucha gente desempleada, cuando empecemos a volver a la normalidad hay que implementar algún mecanismo de reabsorción de esos pesos para que no queden dando vuelta en la economía cuando la situación es normal. O sea, en este contexto en el que estamos viviendo hoy, la emisión en el cortísimo plazo no va a tener efectos directos sobre los precios. De hecho, en abril estamos viendo una desaceleración del nivel de precios. Pero en el mediano plazo, si no se hace algo y quedan todos esos pesos dando vuelta, hacia fines de año o inicios del año que viene podemos tener muy serias dificultades con respecto a los precios y eso volvería a tener consecuencias negativas sobre la economía. Entonces, hay que entenderlo muy bien a esto. ¿En qué momento se puede y se debe emitir y en qué momento se debe reabsorber todo ese dinero? Paco. Hablamos de recaudación, pero si vamos del otro lado del mostrador, ¿qué pasa con el gasto? Hoy leía que YPF, en realidad me pasaban, el dato no está del todo chequeado, pero que YPF iba a rebajar todos los salarios entre un 10 y un 25%, depende de la jerarquía dentro de la compañía, que es de corte estatal, el 51% pertenece al Estado. ¿Crees que también el Estado tiene que hacer un esfuerzo en ese sentido a la hora de pensar, por ejemplo, en una reducción de salarios generalizadas o incluso de jubilaciones? ¿Puede tocarse el gasto en ese sentido para hacer cerrar un poco las cuentas? Yo creo que sí, que todo ayuda y que en este momento es una opción más que viable y que el gobierno debería, yo incluso creo que debería haberlo aplicado ya hace algún mes, el mes pasado, por ejemplo. Me parece que, de hecho, bueno, el presidente Fernández la semana pasada en una entrevista dio a entender que la rebaja que están haciendo y que están negociando los sindicalistas con los empresarios en el sector privado tenía bastante lógica porque hay un montón de gastos que los trabajadores al no estar saliendo a trabajar no estaban teniendo. Y él hablaba del transporte, comer afuera, etc. Bueno, yo creo que exactamente la misma lógica se aplica para el sector público, digamos. Si en total, pensando en nación, municipios y provincias, tenemos más de 3,5 millones de empleados públicos, saquemos a los que siguen trabajando, que son las fuerzas de seguridad y médicos, y todo el resto, por ejemplo, todo el empleado administrativo que hoy no está trabajando, a mí me parece que es un poco injusto que haya un empleado del sector privado al cual el Estado le dice, vos no podés trabajar y te quedás sin salario, o tu empleador te está pagando el 30, el 40 o el 50%, te está pagando lo que pueda pagarte para que la empresa no quiebre, básicamente. Y mientras, al mismo tiempo, el sector público, que está dejando un montón de personas de su sector sin trabajar, está pagando el 100% de los salarios de esas personas. De hecho, cuando uno mira algunos estudios, el nivel de consumo de las personas bajó bastante, digamos, y es muy lógico, digamos, si las personas están todo el día en su casa,
gastan en alimentos y no tienen en otras cosas en las que gastar. Hay un montón de gastos que hacemos cotidianamente que se hacen por el solo hecho de estar en la calle o de salir a comer o de ir a un shopping o lo que sea. Todo eso hoy está cerrado. Entonces, si el consumo de las personas bajó, si la demanda es menor, entonces pueden vivir con un nivel de ingreso algo menor transitoriamente durante este tiempo y ese dinero, más que ahorrarlo, te diría yo, usarlo para financiar la política económica que el gobierno está haciendo y de esa manera quitarle un poco de presión al Banco Central en la emisión. Que sea solidario. Estás proponiendo una nueva solidaridad. Sí, me parece que es una solidaridad muy, muy productiva para este momento. Vamos a adentrarnos en el tema de la deuda y me gustaría, Gise, que nos cuentes la parte política, ¿no? ¿Cuál es la estrategia un poco del gobierno? De política económica. Bueno, hoy el gobierno oficializó la prórroga del plazo que tienen los bonistas para aceptar o no el canje de deuda hasta el 22 de mayo. El 22 de mayo vence el mes de gracia que tiene Argentina para pagar intereses por 503 millones de dólares. Si no se paga y no hay acuerdo, entraríamos en el noveno default. ¿Qué dicen en el gobierno? Bueno, que están negociando. Obviamente el gobierno ahora se tiene que rearmar, tiene que buscar poder de negociación porque la aceptación a la oferta que había hecho el gobierno el viernes, aunque no dieron el número oficial, dicen que no superó el 15%. Entonces, el ministro Guzmán habló el fin de semana con varios de los acreedores. Hoy también hizo declaraciones diciendo que no está lejos un acuerdo. El Ministerio de Economía sacó también un comunicado en el que dicen que están dispuestos a hacer una nueva oferta o a escuchar una contrapropuesta de parte de los fondos que son los acreedores. Una contrapropuesta que sería en tasa de interés, en plazos, en quita de capital, pero que siempre, que no altere lo que ellos dicen, la sustentabilidad de la deuda, que la Argentina lo pueda pagar. Lo que se está analizando sería justamente esto, presentar una nueva oferta y ver qué pasa, o también, para ganar tiempo, hacer el pago de estos 503 millones de dólares el 22 de mayo, porque tampoco es una cifra tan grande, y poder ganar un poco más de tiempo para seguir negociando. La pregunta que le quiero hacer a Matías es, ¿cuál debería ser la salida del gobierno para no entrar en default, sin darle todo lo que quieren los bonistas, por supuesto? Bueno, en primer lugar, ahí, digamos, para responder eso habría que saber bien qué es lo que quieren los bonistas. Y eso, la verdad que en una negociación, los únicos que lo saben o que lo deberían saber al menos son los funcionarios del gobierno, que son quienes deberían estar en contacto y negociando las pautas. Yo creo que sin dudas lo que hay que evitar es lo que vos decías, es el noveno default de la historia argentina. Ese es el peor escenario de todos. Me parece que entre lo que ofreció el gobierno como una especie de es esto o nada, con ese anuncio en Olivos del ministro de Economía, y lo que quieren o lo que pretenderían los bonistas, me parece que hay mucho camino por recorrer y que se puede llegar a un acuerdo sin que eso implique que la deuda deja de ser sostenible para la Argentina. Intermedio. Más que nada, exactamente, intermedio. Por ejemplo, la propuesta del gobierno básicamente implica que la Argentina no pague nada de interés casi durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, eso automáticamente algún nivel de desconfianza sobre los bonistas genera. Es decir, un gobierno cuyo mandato termina en un par de años me está diciendo que durante todo su mandato no me va a pagar nada. ¿Y quién le garantiza al bonista que el gobierno que entra no le vuelva a decir lo mismo? No, bueno, hay que volver a renegociar y te la pateo 4 años más. A ver, yo creo que el principal problema de deuda que tiene la Argentina no es tanto el volumen y el peso de la deuda, sino que es lo corto de sus vencimientos. Entonces, el gobierno lo que tiene que buscar es alargar los plazos. Pero una cosa es alargar los plazos y otra cosa es, digamos, una propuesta que desde mi punto de vista fue bastante agresiva y que... Pero Matías, para vos es una estrategia la que están utilizando para después rearmar y llegar a un acuerdo, ¿o es realmente una postura establecida? Y la verdad es que ahí ya no podría responder, no sé. No lo sé si es una estrategia del gobierno de pedir demasiado para terminar en el medio, por así decirlo, o si realmente había una fuerte convicción de decir esto es lo que vamos a pagar y si no, no vamos a pagar nada. Igual me llama la atención algo, porque vos decías recién que lo peor que le puede pasar a la Argentina es el default, ¿no? Este noveno default que puede llegar
a tener nuestro país. Ahora, si uno ve las últimas declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, habla con un poco de liviandad con del default, como diciendo, bueno, si no se puede pagar, no se puede pagar. ¿Qué le vamos a hacer? Entraríamos en default. Entonces, ahí me llama un poco la atención en pensar si es una estrategia o realmente es lo que Guzmán vaticina en algún punto. Vuelvo a decirte lo mismo, no sé realmente cuáles son las verdaderas convicciones del ministro, cuáles son sus verdaderos fundamentos para minimizar la cuestión del default, o si quizás es una estrategia. Eso ya forma parte, no puedo saberlo, pero la verdad es que también hay personas que piensan que lo peor no es el default y que piensan que es peor estar pagando deuda externa. También puede haber diferentes ideas y diferentes visiones. Yo realmente insisto que no creo que peor es entrar en un default y aislarse del mundo. Claro, tiene enormes consecuencias si caemos en el default, pero no hay que perder la perspectiva que solamente estamos hablando del 20% de la deuda externa, es solamente la deuda bajo ley extranjera, es algo así como un sexto del Producto Bruto Interno. Entonces, el volumen de deuda no es tan grave para la República Argentina, sino en los plazos y las condiciones de pago, que es lo que intenta modificar. Me interesaría saber, digamos, qué pasa si no se llega a un acuerdo este 22 de mayo, si se puede extender el plazo de negociación y si no se llega a un acuerdo, digamos, cuáles van a ser las consecuencias en materia de acceso a financiamiento para la Argentina y sobre todo el sector privado, que también tiene deuda en dólares, que va a tener que reestructurar en algún momento en este contexto. Sí, bueno, a ver, en primer lugar, con respecto a las fechas, digamos, las fechas están preestablecidas, pero tampoco son cuestiones completamente rígidas. Si el gobierno estaría llegando a un acuerdo, pero no se llega a cerrar para el 22 y hay acuerdo entre el gobierno y los bonistas, ese plazo se puede extender y seguir las negociaciones. De hecho, había muchas personas que recomendaban directamente acordar con los bonistas, paralizar la negociación por unos meses hasta que, por ejemplo, el tema de la pandemia esté un poco más resuelto o más el horizonte más despejado y que se vuelva a negociar después. O sea que si hay intenciones de llegar a un acuerdo y de pagar, siempre se puede evitar el default. Ahora, después, lo que me preguntabas respecto a las consecuencias, sí, quizás en el cortísimo plazo, la verdad es que lo que está pasando con la cuarentena y demás, lo que estábamos hablando hasta recién, hoy en el muy corto plazo es mucho más grave que el default. O sea, el nivel de recesión que vamos a tener es independiente a que haya o no que no haya default. Eso para entenderlo. Ahora, eso no quita a que volvamos a cometer el error de quedarnos solo mirando el cortísimo plazo y no veamos el mediano y el largo plazo. Como vos decías, entrar en default no implica únicamente que el país se queda sin financiamiento, sino que las empresas privadas también se quedan sin financiamiento externo. De hecho, en los últimos 15 días ya vimos varias empresas de retail y demás que no pudieron cumplir sus defaultearon su deuda privada. Claro. Claro, no pueden cumplir sus obligaciones porque no pueden hacer el rollover, digamos. Esto que hace el Estado de refinanciar su deuda permanentemente cuando genera un horizonte de confianza donde el acreedor le sigue prestando y solo paga los intereses, que es como pagar la cuota, por así decirlo, también lo hacen las empresas privadas para financiar su funcionamiento, su expansión y demás. Si eso se corta, las perspectivas de crecimiento que están lideradas en el largo plazo por la inversión se acortan muchísimo para la Argentina. Matías, hay un artículo que creo que es de Bloomberg que especifica que en realidad esta etapa de pandemia internacional en algún punto fue un golpe de suerte para la Argentina y la renegociación de la deuda, ¿no? Porque los bonistas estarían interesados o más interesados en cobrar al menos lo que haya, porque en el resto del mundo también la situación económica es inusual y de gravedad. ¿Vos qué querés al respecto? Sí, con respecto a este tema hay como dos posiciones. Esta que decís vos y la que dice que no influye en nada o que incluso lo empeora. Yo estoy más de este lado, digamos. Me parece que, a ver, en primer lugar, si esa teoría fuera cierta o tuviera algún asidero, entonces hubieran agarrado esta propuesta muy agresiva de Guzmán, la inicial, porque antes que cobrar nada, cobran eso. Entonces, el primer indicio que nos da la realidad es que eso no es tan así como se pensaba. Y cuando uno quiere decir, bueno, ¿tiene algún sentido, al menos más en términos teóricos? Y yo lo que tiendo a pensar es, imaginemos un fondo, hay fondos de inversión que tienen bonos argentinos que tienen inversiones
por 5, 6 o hasta 10 veces el PBI de la Argentina. Es decir, que tienen mucha plata prestada y puesta en bonos de otros países, en acciones, en un montón de cuestiones. Entonces, la porción que tienen de la Argentina sobre sus tenencias representa, la verdad, que números muy minoritarios. Entonces, yo, observándolo de esa manera, tiendo a pensar al revés. Yo digo, antes del coronavirus, este fondo de inversión tenía el 99% de su cartera ordenada, sin ningún riesgo, y el 1% era el problema de la Argentina ahí, que había que resolverlo de alguna manera, y era lo único que me preocupaba. Ahora de repente yo tengo toda mi cartera prendida a fuego, por así decirlo. Se me caen las acciones, se me caen los bonos de otros países y se me cae la Argentina. Bueno, la verdad es que ahora la Argentina es mi problema número 20. Antes tengo que resolver todo esto que me está hundiendo mi cartera más allá de lo que pase con la Argentina. Ahora, bueno, obviamente que va a depender de si entramos en default o no, pero ¿qué modelo crees que va a haber post-pandemia? ¿Que se va a imponer el modelo equilibrista y descentralista de Alberto o un modelo más populista como quiere el kirchnerismo? Económico, ¿no? También es una respuesta difícil de dar. Yo creo, digamos, que analizando lo que venía haciendo el gobierno antes de que pase la pandemia, y esto creo que lo hablamos ya en la última vez que estuve ahí en el piso, si uno miraba lo que había empezado a hacer el gobierno, yo diría hasta el 31 de diciembre, daba más la sensación de un gobierno que equilibrista, centrado, que iba a comenzar con más diferencias o menos de ideas que podamos tener, que no iba a desordenar la macroeconomía más de lo que estaba y que quería bajar el déficit fiscal, que no iba a volver a cerrar la economía, que un montón de cuestiones. Cuando uno empieza a ver el gobierno durante todo enero y febrero y los primeros días de marzo, antes de que el coronavirus sea un problema, había un montón de medidas que ya se habían empezado a desvirtuar, digamos. El gasto público había empezado a crecer de nuevo, las tarifas iban a quedar congeladas hasta mediados de año, habían empezado ya a cerrar la economía trabando algunas importaciones, y, digamos, empezaban a dar señales de que la política económica de Alberto iba a ser bastante similar a la que fue la del kirchnerismo del 2011-2015, que fue la más dura, por así decirlo. Entonces, me da la impresión de que ya había una posición tomada más a favor de los más extremistas que de los más centristas, por así llamarlo, dentro del gobierno, antes de que ocurra la pandemia. Matías, gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a ir un corte y cuando hablamos vamos a aprender en esta economía, ¿no?, de esta nueva etapa que se reabre en la Argentina.